Está escrito en el Nuevo Testamento, palabra de San Pablo: si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, los cristianos seríamos unos pobres desgraciados que viviríamos del recuerdo de un difunto, un gran difunto, pero de un difunto. Estamos celebrando lo más importante de nuestra fe. El centro de la fe cristiana es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin resurrección todo lo demás se cae, no sirve para nada. Forma parte de un recuerdo, de algo hermoso, pero de algo provisional. Jesucristo ha resucitado, Jesucristo resucita, Jesucristo vive. Y lo que celebramos el domingo de resurrección, ya desde el sábado santo por la noche, con la vigilia pascual, es el centro de nuestra fe, lo más importante, lo prioritario. Por encima de la Navidad, de Pentecostés, de cualquier otra celebración, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La liturgia de la resurrección es especialmente solemne. Comenzamos a celebrarla al anochecer del sábado santo, en aquellas iglesias donde se puede celebrar dignamente la vigilia pascual, que debe de celebrarse cuando ya ha anochecido y preferentemente termine la celebración, que dura, pues en el caso más breve, unas 2 horas, finalice cuando ya sea domingo, es decir, en la madrugada del domingo de resurrección, la vigilia pascual. El domingo de resurrección, por supuesto, como su día propio es, en la Santa Misa, que se celebra en cualquier iglesia, ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche, y además va acompañada de la vigilia, o lo que también se llama, ¿no?, la octava de la resurrección. Son los 8 días, contando con el propio domingo de resurrección, hasta el siguiente domingo, también hoy llamado de la Divina Misericordia, segundo domingo de Pascua. Durante 8 días estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor. Y los salmos que entonamos los sacerdotes y religiosos en la liturgia de las horas son los mismos, son los propios del domingo de la resurrección. Y además, el tiempo de la Pascua de la Resurrección, llamada también Pascua Florida, que son esos 50 días que van desde el domingo de resurrección hasta el domingo de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, que es cuando propiamente finaliza la liturgia de la Pascua, del tiempo de Pascua de Resurrección. Vamos también a adentrarnos en el dato histórico, que siempre es interesante y es ilustrativo. Jesucristo nació, pues hubo un error en los cálculos de los que hicieron los calendarios, pues 6 años antes del que podríamos llamar el primer año. Es decir, que Jesucristo nace 6 años antes de Cristo. No está bien dicho, pero es así, correcto, porque hubo un error en los cálculos cronológicos en los primeros tiempos. Y sí conocemos el año de su muerte y de su resurrección, que es el año 30 de nuestra era. Incluso los datos documentales más exactos parecen indicar hasta incluso el día de lo que fue el Viernes Santo del año 30, que fue un 8 de abril, y por tanto la resurrección, el domingo de resurrección, sería el día 10 de abril. Jesucristo resucita al tercer día, no a los 3 días. Eso también debe de aclararse. El primer día era el mismo viernes, el segundo día el sábado y el tercer día es el domingo. Resucita de madrugada. Por eso decimos al tercer día, no a los 3 días, sino al tercer día. Viernes Santo, Sábado Santo y en la madrugada del domingo. No podemos saber exactamente a qué hora, pero sí la tradición nos ha enseñado que resucita en la madrugada, en la primera madrugada del domingo de resurrección, porque Él, que es la luz del mundo, pues ya anuncia la gran aurora del domingo, que se convierte así para los cristianos en el primer día de la semana. El día importante en el Antiguo Testamento era el sábado, ahora es el domingo. El domingo es el día del Señor y es, por la resurrección de Cristo, el primer día de la semana. Los calendarios, la mayoría de los calendarios no están bien hechos, exceptuando el de Portugal, que es el único donde aparece el domingo como el primer día de la semana. En la mayoría de los calendarios, incluyendo el español, aparece el último. El primer día el lunes y el fin de semana le llamamos fin de la semana, sábado y domingo. Pero la realidad es que el primer día de la semana para el cristiano
siendo un día festivo, es el domingo. Y el domingo es el día del Señor, y por eso el precepto de ir a misa todos los domingos, porque el domingo es el día en que nuestro Señor resucitó. Todo esto es importante a nivel didáctico, a nivel catequético, pues para el aprendizaje y para que nos acerquemos más a ese momento histórico y sobrenatural de la resurrección. Y repito, histórico y sobrenatural y milagroso. Jesucristo resucita entero, en cuerpo, espíritu y alma. Todo Él resucita. Su cuerpo está en el cielo, Él luego asciende al cielo, pero la resurrección no es una experiencia espiritual de los primeros cristianos, como algunos teólogos equivocadamente enseñan. La resurrección es histórica, real, profunda, sobrenatural. Es un gran milagro, por supuesto, pero que sepamos que Jesucristo resucita de cuerpo entero. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, por mucho que lo busquen algunos excavadores por todo Oriente Medio, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo está en el cielo. Jesucristo resucita en cuerpo y alma porque así Él lo anunció. Entonces, tengamos muy en cuenta, en ese sentido, pues ese valor que tiene para nosotros el domingo. El domingo es el día del Señor. La Pascua judía se celebraba el sábado, el viernes después del primer plenilunio de primavera, el viernes por la noche y el sábado de madrugada los judíos celebraban la liberación de Egipto. Cuando comienza ya el éxodo desde la tierra de Egipto a la tierra prometida. Es la prefiguración de la resurrección, que es lo que lo supera todo. Ahora los cristianos celebramos en la madrugada del domingo de resurrección, pues nuestra liberación definitiva. Jesucristo ha resucitado para que nosotros, los cristianos, si le seguimos, si somos fieles, podamos también resucitar. Esa es la enseñanza espiritual más importante. Jesucristo resucita porque quiere que todos nosotros resucitemos. Si somos fieles, si vivimos e intentamos vivir en gracia de Dios, morimos en gracia de Dios, también resucitaremos. Y resucitaremos en cuerpo y alma, porque Jesucristo nos ama como persona entera y quiere, y esa es su voluntad, si somos fieles, si vivimos en gracia de Dios, que gocemos de su eterna compañía y felicidad por siempre desde el alma y el cuerpo, desde la unidad completa de la persona. Vamos a presenciar también en esta breve reflexión esos encuentros. Jesucristo ya ha resucitado, una vez que ha resucitado, y tiene unos encuentros con las personas más queridas para Él, empezando naturalmente por la Santísima Virgen María, quien según la tradición ya de alguna manera se manifestó nuestro Señor a su Santísima Madre en la misma madrugada del domingo de resurrección. La Santísima Virgen María, por tanto, tiene el lugar primero y principal, porque para ello ella es la Madre de Dios, y ella también gozó del privilegio, por ser inmaculada, de ser asunta al cielo sin tener que soportar el rigor de la muerte y la descomposición de su cuerpo humano. El cuerpo de la Virgen Santísima está en el cielo junto a su Hijo Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se aparece a María Magdalena, de las primeras, para corresponder su gran amor y su gran arrepentimiento y su gran conversión. Eso está en uno de los pasajes más entrañables del Evangelio. María Magdalena amaba tanto a Jesucristo que quiso enseguida abrazarlo. Se tiró a sus pies, quiso abrazarlo, y nuestro Señor no quiso que María Magdalena la tocase para enseñarle a ella también y a todos nosotros que tiene que ir perfectamente conjugado el amor a Dios con el respeto que tenemos que tener a su divinidad. No todos pueden tocar el cuerpo de Jesús, y eso se lo enseña en primer lugar a María Magdalena. Se aparece a los discípulos, algunos son más reticentes en creer que otros, pero al final todos creen, incluso el que era más incrédulo, que era Tomás, que él hasta que no lo tocara las llagas, no se lo iba a creer, y Jesús, pues con gran paciencia y cariño, permitió, en este caso, que Tomás pudiera palpar sus huellas, las huellas de la pasión, las llagas que habían permanecido en su cuerpo,
teniendo en cuenta también que Tomás pues era sacerdote, había sido ordenado sacerdote y por tanto podía tocar el cuerpo de Jesucristo. Pero incluso esa primera incredulidad de Tomás se convierte en una grandísima credulidad cuando él dice Señor mío y Dios mío, en el momento de tocar y palpar y darse cuenta de que Cristo había resucitado. Esas palabras que han quedado luego en la retina y en nuestra devoción de todos los cristianos, que son las que debemos de musitar interiormente cada vez que vamos a la Santa Misa, y el sacerdote eleva el cuerpo, en primer lugar, cuerpo y sangre, el corpus y luego el cáliz en la consagración, pues siempre se nos ha enseñado que debemos de musitar interiormente esas palabras de Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Y nuestro Señor Jesucristo se va apareciendo a los discípulos para darles ánimo, para darles fuerza, para impulsarles en la labor misionera que tienen que comenzar. Él ha fundado la Iglesia, pero ahora los apóstoles tienen que empezar a extenderla. Y muy poco tiempo después, 8 días después de la resurrección, viene también en el Evangelio, es cuando pues les sopla el Espíritu Santo, les dice recibir el Espíritu Santo y les da la potestad a los primeros apóstoles, que son los primeros sacerdotes, para perdonar los pecados. Y de esa manera queda instituida, después de la resurrección, el sacramento del perdón, el sacramento de la confesión. Pues bien, se trata, para finalizar esta reflexión, de darnos cuenta a todos los cristianos de que seguimos a alguien que vive, que Cristo vive, está vivo en el cielo, está vivo realmente presente en la Eucaristía. Que ser cristiano, o si nos llamamos cristianos, no es una ideología, no se trata de seguir un sistema de valores o de normas ni siquiera, es seguir a alguien que es Jesucristo. Y como Jesucristo es el que ha puesto esas normas y esos valores, pues los asumimos y los hacemos propios. Todo el mensaje doctrinal, moral, los mandamientos, los seguimos porque seguimos a Jesucristo, no porque seguimos ninguna ideología religiosa. Esto es muy importante. A diferencia de otros muchos seres humanos que siguen pues el buen recuerdo de grandes hombres o de mujeres de la historia, nosotros seguimos al que ha resucitado, al único. Uno, y es muy respetuoso, quien quiera seguir el buen recuerdo de un gran difunto, de un gran hombre o una gran mujer de la historia. Pero nosotros los cristianos aspiramos a mucho más, porque nosotros a quien seguimos no es a alguien que vivió, que murió y que dejó una estela y un gran testimonio, sino al que seguimos es al que vive, al que ha vivido, al que vive y al que vivirá siempre, a Jesucristo resucitado. Para terminar, recordemos siempre los cristianos, cada vez que vayamos a la Santa Misa, acudamos a la Santa Misa, que en el momento en que el sacerdote parte la sagrada forma y deja caer una pequeña partícula en el cáliz, en ese mismo momento es cuando se hace presente, se hace actual en la Santa Misa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando el corpus y la sangre se vuelven a unir en el cáliz, es cuando se hace actual la resurrección de Jesucristo. Y lo que comulgamos, cuando vamos a comulgar, recibimos a Cristo resucitado, Cristo entero. Pues que la Santísima Virgen María nos ayude a vivir pues con profunda fe, con profundísima esperanza y sobre todo con una gran caridad, amor a Dios y amor al prójimo, el gran día, la gran experiencia, la gran jornada de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el centro, que es el culmen, que es el todo de nuestra fe. Que así sea.